Hoy me dirijo a ustedes no solo como senadora, sino como una defensora permanente de la democracia y la justicia en nuestro país, México, y mi querido Durango. La reforma judicial que se propone por el gobierno actual es no solo irresponsable, sino profundamente peligrosa. Bajo el argumento de modernización, esta reforma busca desmantelar la estructura misma de nuestro sistema judicial, una estructura que debe de ser independiente y fortalecida para proteger los derechos de todos los mexicanos. La mayoría legislativa de Morena ha cerrado las puertas al diálogo auténtico y al debate crítico. Nos piden que aceptemos sin cuestionar, que no modifiquemos ni una coma. ¿Es este el diálogo que promete un gobierno que se autodenomina transformador? Rechazamos esta farsa de diálogo, porque un diálogo sin escuchar es un monólogo autoritario. Recordemos que la oposición representa casi la mitad del electorado del país. Ignorarnos es ignorar a millones de ciudadanos que no comparten la visión unilateral de este gobierno. Los foros legislativos que se han llevado a cabo han sido una mentira. Ni una sola idea ni propuesta de los foros está plasmada en este dictamen. Ustedes mismos han declarado que esto es un regalo para el presidente de la República. Hablemos claro. La propuesta de elegir a juzgadores por voto popular es un experimento fallido en otros países. No necesitamos más que mirar más allá de Bolivia y Venezuela para entender las consecuencias de politizar nuestro último bastión de justicia. Queremos jueces que sirvan al pueblo o que no dependan de la popularidad para interpretar la ley. Como legisladores, nuestro deber es proteger la Constitución y garantizar que cada rama del gobierno funcione con autonomía y objetividad. Esta reforma no solo socava estos principios, sino que pone en peligro el futuro de nuestra nación. Por estas razones y muchas más, Acción Nacional se opone firmemente a esta reforma. Votaremos en contra, porque nuestro compromiso es con México y su gente. Defendemos un sistema judicial que sea justo, independiente y fuerte. Llamo a todos los ciudadanos a informarse y a exigir a sus representantes que defiendan la justicia, la democracia. No podemos permitir que se consolide un poder autoritario bajo la sombra de reformas que prometen, pero no cumplen. Lo retira, si no lo retiro no puedo continuar y pido que paren el reloj. Pido dentro de toda esta intensa sesión que baje la cartulina para que se pueda ver la oradora. Senadora Trasviñas, si baja su cartulina para que pueda continuar la oradora. Y paren el reloj. Sería muy positivo que se bajara todo mundo para que nos dejaran trabajar. Ahí está, ya, servida, senadora. ¿Qué ha prometido este gobierno y no han cumplido? Se comprometió a erradicar la corrupción y uno de sus principales estandartes de campaña fue la corrupción. Y ha sido el sexenio más corrupto de la historia de México. ¿Dónde está Valle? Premiado y protegido después de haberle robado impunemente a los campesinos. ¿Qué hace Oropesa? Si Pemex es la paraestatal más endeudada del mundo, nos ha costado a los mexicanos de nuestro presupuesto y aparte le han condonado impuestos. Habráse visto qué decir de la refinería, que no refina, pero cómo produce millonarios, nuevos millonarios. La CFE, dirigido por el mayor dinosaurio que ha existido en la historia, el experto en caídas de sistemas, mientras el pueblo le llega su recibo de luz cada vez más caro, los apagones siguen y nos cuestan miles de millones de pesos. Y por cierto, seguimos sin ser autosuficientes en producción de energía. Ustedes mienten como respiran. Prometieron no endeudarse
Y hoy tenemos la deuda más grande en la historia de México. Prometieron sistemas de salud como Dinamarca. ¡Qué dolor más grande ver la gente que se nos está muriendo en México porque el sistema de salud simplemente no existe! Pero el Poder Judicial, según ustedes, cuesta mucho. Necesitamos una reforma. Sí, necesitamos y queremos justicia en nuestro país. ¡Claro! Estamos ávidos de justicia. Estamos sedientos de justicia. Ahí están las madres buscadoras, las personas víctimas del crimen organizado, la trata de personas, la desaparición forzada. Tenemos 3,000 feminicidios por año. 11 mujeres al día son asesinadas. Una persona desaparece cada hora. No viene nada en este dictamen que pueda solucionar el verdadero problema que está viviendo México. De su tiempo. Les quiero decir, senadora Campuzano, se ha pasado con exceso de su tiempo. Que con tanta experiencia legislativa que veo derramada aquí, solo veo, como dijo el presidente, una bola de solovinos. ¿Es cuánto? Se falta la verdad cuando se afirma que esta reforma no ha sido consultada. Y dicen todo al revés. No sé de qué se trata. No sé si o no la han leído, o si la leyeron, no la entienden, o las dos cosas, o solamente es esa actitud perversa de manipular, a ver si así logran algún votito de más de toda esa gente que ya los hizo a un lado. Esta, por mucho, es la reforma más consultada. Se hicieron 9 foros de diálogo a nivel nacional. En los conversatorios participaron ministros y exministros. Diego Valadez dijo que era necesario hacerle un juicio al juicio. Cosío dijo que habría que superar a Barraza y que el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia tienen la misma cabeza por un acuerdo político. No lo dijo Morena. Pongan atención, infórmense antes de venir a hacer el ridículo. Se hicieron 470 asambleas, una campaña con un alcance de 5.7 millones de personas a través del canal del Congreso. Pero claro, ustedes seguramente andaban de vacaciones porque nunca se presentaron ni tampoco presentaron una contrapropuesta. Hoy se ponen a criticar, pero ¿dónde está la propuesta? ¿En qué momento han hecho una propuesta? Nosotros sí fuimos a recorrer el país, sí escuchamos todas las demandas que había al respecto. ¿Cuándo se detuvieron a pensar a nivel local, en la justicia local, en cuánto dinero se le da a esos jueces? ¿O cuándo vieron? ¿Tenemos problemas de seguridad en nuestro país? Sí, así nos dejaron el país. Es una realidad que en otros países hay más jueces. Por decirlo así, en Alemania hay 24 por cada 100,000 habitantes. Si hablamos de Colombia, hay 11 por cada 100,000 habitantes. Aquí solo hay 3.3 por cada 100,000 habitantes. Así nos dejaron el país. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que tenemos que revisar. Pero esa es una tarea que ustedes, la verdad, no se preocuparon por hacer. Nosotros sí estamos preocupados porque todo salga mejor. Pero ustedes que tanto hablan y dicen, porque se ha tratado de manipular la información diciendo que se detuvo la economía, que se paró la inversión. Nada más que yo los invito a que analicen cada final de sexenio y cada inicio de sexenio pasa lo mismo. Revisen lo que ha pasado en cada uno de los finales de sexenio pasados y van a encontrar. ¿Por qué? Porque los empresarios así son, muy cautos. Pero además ahora también hay elecciones en Estados Unidos.
Y si quieren analizar y revisar las cosas realmente de fondo, no digan que hay la reforma al Poder Judicial pone en peligro los tratados de libre comercio. Se nota que no los han leído, se nota que no saben de qué están hablando. Por supuesto que no se pone en riesgo ningún tratado de libre comercio. Han manejado que la aprobación de la reforma, sobre todo en Poder Judicial, vulnera el capítulo 14 en materia de inversión. Eso es absolutamente falso. La reforma del Poder Judicial garantiza una justicia imparcial para los inversionistas nacionales y extranjeros. Los empresarios honestos, no, esos no tienen por qué preocuparse, porque con esta reforma están garantizados que no van a estar a expensas de la corrupción de la que han sido objeto de jueces año tras año. En este gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador, hemos tenido los mejores resultados para el sector empresarial. Y si no, pues pregunten a la American Chamber of Commerce o a cualquiera. Yo lo que puedo decirles, vengo del sector empresarial y nunca nos hicieron siempre oídos sordos, nunca aumentó el salario mínimo como ha aumentado ahora, nunca se redujo la pobreza como se ha reducido ahora con el presidente López Obrador, y eso lo reconoce hasta el Banco Mundial. Ustedes dicen que porque le hacemos caso, sí, hoy sí tenemos presidente, hoy no tenemos un títere que está al servicio de los que lo pusieron o los que le pagaron. Hoy tenemos presidente y somos orgullosamente porque es un honor estar con Obrador. Es cuanto. Con el permiso de la presidencia. Honorable Asamblea, acudo a esta tribuna con la convicción democrática que ha caracterizado durante toda su historia al partido que honrosamente aquí represento. Desde aquí, refrendo nuestra solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de los poderes judiciales locales, con los estudiantes y con la ciudadanía, que por cierto, me dicen que a los estudiantes les están dando con gas lacrimógeno aquí afuera. Nuestra solidaridad con ese pueblo que no ha sido escuchado, porque quienes están allá afuera también son pueblo. Este proceso legislativo carece de legitimidad. Una ley no solo es producto de la legitimidad, también es producto de que haya una adecuada deliberación. Aquí no la ha habido, porque la gran mayoría de los operadores judiciales también son pueblo, quiero decirles desde aquí. Nosotros no nos rajamos, hemos empeñado nuestra palabra con quienes nos dieron su confianza y aquí estamos y los vamos a representar siempre, porque sus familias también son pueblo, los abogados también lo son, vienen de escuelas públicas como muchos de nosotros. Señoras y señores senadores, no estamos en sentido estricto ante una reforma constitucional normal, es decir, un cambio con el objetivo de mejorar, innovar, expandir derechos o reconocer nuevos. Estamos ante un intento de golpe de Estado, maquinado desde el Poder Ejecutivo, avalado por una mayoría ilegítima en la Cámara de Diputados, cuya hegemonía apabullante es producto de un fraude a la Constitución y de otra mayoría también ilegítima del bloque oficialista en este Senado, conquistada mediante el soborno y la presión para cooptar a los senadores electos bajo las banderas de la oposición, que de manera pública han traicionado a quienes les dieron su confianza, no a sus partidos, a los electores y al pueblo de México. Lo que hoy estamos presenciando es un intento de golpe de Estado, sí, que inició con el flagrante desacato que la mayoría oficialista de la 4T ha colocado al Poder Legislativo frente al Judicial. Nunca antes había ocurrido en la historia del Congreso mexicano. Para encontrar un episodio semejante, es menester ir atrás en el tiempo, a los primeros convulsos años del México independiente, a los años de la dictadura de otro López, su Altísima Serenísima Antonio López de Santana. Para justificar su atentado al Estado de Derecho y a la vigencia de la Constitución, el nuevo seductor de la patria
llamado así por Enrique Serna, invoca al pueblo como pretexto y dogma. Esa es la demagogia a la que han recurrido durante casi 6 años para justificar su atropello a la Constitución y las leyes, su demolición de las instituciones republicanas y el impulso a un presidencialismo hegemónico basado en un desbordado culto a la personalidad, o mejor dicho, en el culto a la falta de personalidad. La demagogia de la 4T es citar una y otra vez el artículo 39 de nuestra ley fundamental. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, solo que ni ustedes son la encarnación del pueblo, ni cuentan con la mayoría que presumen. Su mayoría es producto de un fraude a la Constitución. Sin embargo, la realidad es que el oficialismo no está con el pueblo. No quiere que el pueblo tenga mejores juzgadores, procesos judiciales más accesibles, una justicia más eficaz. Morena y sus aliados no quieren terminar con la impunidad de los delitos que le quitan la tranquilidad al pueblo. Por eso esta reforma no toca a las fiscalías, ni a los ministerios públicos, ni a ninguna corporación policíaca, ni a los defensores de oficio, ni a ningún operador del sistema de justicia. No quieren que el pueblo pueda proteger, defender y exigir sus derechos. Por eso no quieren que los jueces concedan amparos con efectos para todas y todos. Esta reforma no hace nada por las víctimas del crimen organizado, por las víctimas de feminicidio, por las mujeres violentadas, por las y los campesinos, por las y los trabajadores, por los niños y las niñas. Al contrario, pretende dejarlos desamparados ante las injusticias, a merced de jueces sometidos al poder o, peor, a otros intereses fácticos y de partido. Bien decía un destacado jurista mexicano que el texto sin contexto es solo un pretexto. La Constitución de 1917 debe ser interpretada a la luz del contexto del México del siglo XXI, del México que avanza hacia la democracia hoy interrumpida. La soberanía no es un valor absoluto, ni es un dogma religioso. En el siglo XXI, la soberanía del pueblo tiene límite y tiene contexto. Su límite son los principios de una república representativa, democrática, laica y federal, con división y equilibrio de poderes. Esos son los límites de la soberanía, palabra que en ustedes carece de contenido, que ustedes invocan como un disco rayado. ¿Podría el órgano, tenemos que preguntarnos, podría el órgano reformador de la Constitución acabar con el federalismo y volver a la república centralista como lo impuso el otro López de Santana? ¿Podría el órgano reformador de la Constitución acabar con la división y equilibrio de poderes para centralizar el poder en una persona, la titular del Poder Ejecutivo? No, no puede ni debe hacerlo. Sería ilegítimo, sería prácticamente un golpe de Estado. Pero eso es lo que están haciendo, gracias a la ilegítima mayoría de la 4T y también al chantaje, la extorsión, la amenaza y el soborno. ¿Cómo pueden decir que van a reformar la justicia si están empezando con delitos, si están empezando arrollando a la justicia? Pero eso es lo que están haciendo. ¿Pueden ustedes, en el sótano de la 4T, exigir al nuevo seductor de la patria como su jefe y dueño perpetuo? Todo eso pueden hacer y mucho más, pero serán ilegítimos hasta el fin de sus tiempos. Como ilegítimo será hacer añicos el pacto republicano consagrado en 1857. Son ustedes una mayoría sorda y ciega, como lo fueron las que demolieron la democracia en Alemania e Italia en el siglo pasado, para sobre sus ruinas edificar los peores regímenes autoritarios. Hoy, la 4T va a escribir aquí, en la sede del Pacto Federal, en la Casa del Federalismo, el primer capítulo de la demolición de la República, en la más alta tribuna de la nación, donde Belisario Domínguez alzó la voz contra el dictador Victoriano Huerta. Hoy más que nunca vale la pena tener presentes sus palabras, las mismas palabras que le costaron la vida. La patria les exige que cumplan con su deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Vuestro deber es imprescindible y la patria espera de vosotros que sabrán cumplirlo. Hoy la patria nos exige cumplir con nuestro deber y tengan por seguro que la patria recordará a quienes traicionaron a ese deber. Señoras y señores,
En estas horas sombrías para la democracia mexicana, los demócratas de ayer y hoy mantendremos siempre la esperanza de que más temprano que tarde se abrirán los caminos para recuperar la República y restablecer la democracia constitucional. En el grupo parlamentario del PRI votaremos en contra de esta reforma. Lo digo con toda claridad. No nos van a intimidar ni nos van a doblar. No vamos a traicionar a la ciudadanía que nos dio su confianza. Las y los priistas somos republicanos por tradición y somos demócratas por vocación. Y vamos a defender la democracia, vamos a defender la República hasta las últimas consecuencias. ¡Que viva México! Con su permiso, senadora presidenta. Bueno, ¿no querían escuchar a las juventudes? Escuchen cuando menos a la senadora más joven de esta legislatura, a ver si es cierto. Miren, ya que andan hablando tan a la ligera de dictaduras, permítanme darles una clase de historia universal. Tiene este día 5 minutos de vida y el día de hoy se cumplen exactamente 51 años del golpe de Estado que diera Pinochet en contra de Salvador Allende en nuestro país hermano Chile. Así es que, antes de iniciar mi intervención, presidenta, me gustaría pedirle 1 minuto de aplausos en memoria de Salvador Allende, en memoria del poeta universal Pablo Neruda, en memoria de nuestras compañeras y compañeros de izquierda que luchan en todo el mundo por la democracia, por la igualdad y por el bienestar de los pueblos, presidenta. Se concede 1 minuto de aplausos. Por Salvador Allende. Muchas gracias. Continúe, senadora Andrea. Le pediría a la presidenta que repongan mi tiempo, por favor. Adelante, senadora, seremos flexibles al final. Muchas gracias. Aquí están los hijitos y los nietos de Pinochet en esta legislatura. Miren, inicio explicando que la intentona golpista que este Senado de la República vivió hace tan solo unas horas tiene 2 claros responsables. En primer lugar, los senadores opositores que se negaron a condenar los llamados al linchamiento y a la violencia de una de sus integrantes. Y en segundo lugar, la señora Norma Piña, que buscó intimidarnos con un supuesto desacato, que es ilegal y también inconstitucional. Y como no nos logró amedrentar, mandó a sus subalternos a intentar tomar el pleno de la Cámara de Senadores. Me parece bochornoso que mientras tienen detenida la justicia para el pueblo con su paro, no tengan problema en romper su huelga para dar trámite a esas suspensiones ilegales o para entrar violentamente a detener por la fuerza los trabajos de esta soberanía. ¿Saben que había varios magistrados, como Ciri Cedeño o José Manuel de Alba entre los golpeadores? ¿Saben que el hijo de una senadora del PRI se encontraba alentando esta intentona golpista? La hija de Rosario Robles también se encontraba ahí. Imágenes vergonzosas que recorren hoy los medios de comunicación nacionales e internacionales, dejando claro que como no tuvieron los votos, ustedes le apostaron a la violencia. Además vienen a esta tribuna a hablar de autoritarismo, independencia, autonomía, y la verdad es que todo lo que dicen se les regresa como boomerang. ¿Quieren que hablemos de independencia? ¿Será
porque ya se les olvidó que la ministra presidente de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, organizaba cenas privadas con los dirigentes opositores y con el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en pleno proceso electoral para presionar a magistrados. ¿Quieren hablar de autonomía? Me parece una burla porque todo el país pudo ver cómo se repartían, como si fuera botín, el estado de Coahuila, los organismos autónomos de Coahuila, el Instituto de Transparencia de Coahuila, las notarías de Coahuila y hasta sus magistraturas. ¿Quieren hablar de sobrerepresentación? ¿Por qué no le dicen al pueblo de México que solamente 4 de ustedes llegaron ganando, el resto llegaron perdiendo? ¿Quién está sobrerepresentado en esta legislatura? Hoy, los dirigentes de sus partidos no van a decir nada sobre esto porque claro que no. Iban primeritos en la lista plurinominal para poder agarrar fuero. Son esos mismos dirigentes que el día de hoy hablan de que resistieron a presiones y sobornos millonarios, por favor. Todos sabemos que si alguien les hubiera ofrecido dinero para apoyar esta iniciativa, serían ustedes sus mejores defensores, como hicieron en la reforma energética. ¿Quieren hablar de jueces a sueldo del narcotráfico? ¡Qué descaro! Si mientras juzgaban en Estados Unidos a Genaro García Luna, su compañero de partido, por narcotráfico, un juez mexicano estaba liberando las cuentas de su esposa para que pudiera utilizar su dinero mal habido. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablar de justicia. ¿O ya se les olvidó que presionaron a los ministros de la Corte para proteger a la familia de Calderón en el caso de la guardería ABC? ¿O por qué creen que Calderón anda en Madrid? ¿Será porque le gusta la paella y el flamenco? ¿Quieren que utilicemos esta tribuna para hablarles a los estudiantes? Y por primera vez tienen una buena noticia. Yo les quiero hablar a los estudiantes. Senadora Querida, Chávez, si puede terminar. Querido estudiante, quienes ayer votaron en contra de tu derecho a tener una beca a estudiar, hoy quieren contar con tu apoyo. Sí, ellos mismos que te llamaron nini cuando los ninis, fueron ellos que ni te cumplieron ni tenían vergüenza, pero no te preocupes, querido estudiante, porque hoy ni tienen los votos, ni van a poder tumbar esta reforma. Y por último, dicen querer escuchar al pueblo de México. El día de hoy que estamos cumpliendo récord en audiencia en el canal del Congreso, me voy a permitir leerles lo que piensa el pueblo de México. Y con esto termino, presidente. Muy bien, valió la pena mi voto. La reforma va, sí se pudo. A la derecha ni un vaso de agua. Ratas, sátrapas, ¡viva México! ¡Viva el plan C! ¡Qué tranquilidad me da saber que este es el pueblo de México que va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros! ¡Que viva el valiente, sabio y honesto pueblo de México! Muchas gracias. ¿Qué les pareció el video? Dice la senadora del PAN, Gina Campuzano, que la reforma que se propuso al Poder Judicial por el gobierno actual, no solo irresponsable, sino también profundamente peligrosa, porque busca desmantelar la estructura misma del sistema judicial, y dice que siempre rechazaron esa farsa del diálogo. A continuación le responde la senadora Polemski de Morena, y le dice que se falta la verdad cuando se dijo que esa reforma al Poder Judicial no fue consultada, que ha sido la más consultada. Se realizaron foros y asistieron ministros, jueces y magistrados, y se realizaron 470 asambleas, y no se hagan los que no supieron, porque hacen el ridículo. La senadora Villano del PRI dice que este proceso legislativo carece de legitimidad, porque debe haber una adecuada deliberación y no la ha habido. Dice que no se han rajado, así desaparezca el PRI en 2027, seguirán tratando de enriquecerse como lo han hecho los Moreira en Coahuila. A continuación, la senadora Chávez le cerró la hociboca y le dice que Piña intentó intimidar a la 4T con un intento de desacato, que es ilegal e inconstitucional. Como no lo logró, mandó a sus subalternos a intentar tomar el pleno de la Cámara de Senadores, y fue bochornoso, porque además de tener detenida la justicia con el paro, participaron varios magistrados en las protestas afuera del Senado. El hijo de una senadora del PRI y la hija de Rosario Robles también participó en la intentona golpista. Como ven, amigos, las senadoras morenistas destrozaron a las del PRIAN. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.